Muy bien, y como todos los viernes, Nayib Surlisa ha preparado una entrevista para usted, esta vez con el conocido poeta peruano Arturo Corcuera, a quien la crítica le llama el mago de la palabra. Vamos entonces con esta estupenda entrevista de Nayib Surlisa al poeta Corcuera. Aquí vive un poeta. Estamos llegando a la casa del gran poeta peruano, muchas veces premiado en Italia, Suiza, España, infinidad de países, don Arturo Corcuera. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Estamos acá en tu casa. Muchas gracias por recibir a Willax TV en tu casa. No, gracias por visitarme. Gracias, A ustedes Arturo. tengo que agradezco. Lo veo que está llena de lindos recuerdos. Bueno, tengo 40 años viviendo acá, viajes, lecturas, amigos que te traen cosas, se va poblando una casa, ¿no? Con los años. ¿Nos puedes mostrar, Arturo, tu taller, tu estudio de trabajo? Bueno, tengo varios lugares donde me sirven para escribir, pero uno de ellos, que es este de acá, que podemos dirigirnos, donde está una parte de mis libros y que podrás tú ver. Te veo acá en muchas fotos con grandes poetas de la historia del siglo XX, Arturo. Bueno, mira, escribo acompañado de los poetas que me antecedieron y ya están muertos, y otros que están en la brega y que estamos todavía produciendo, que estamos en actividad. ¿Cuántas obras has producido en tu trayectoria, Arturo? En mi trayectoria más de 20 libros, ¿ah? O sea, aparte de los libros que escribí para niños, literatura para niños. Poca gente sabe que has escrito también literatura para niños. Sí, la verdad, a pesar de que se han hecho tirajes muy grandes, pero los derechos de niños salió simultáneamente en todos los países de América Latina. Mucha gente de la juventud, por más que tenga la proclividad hacia la poesía, no se atreve a volverse poeta por temor a la situación económica de un poeta. Bueno, ese riesgo tenemos que sortearlo todos, porque tenemos que saber pensar de qué vamos a vivir. Puedes llegar a vivir, una vez que ya eres muy famoso, puedes llegar a vivir de tus obras. En otras palabras, tienes que vivir la poesía dentro de ti, plasmarla y hacer el intento de lograr el éxito. Generalmente se da la vida a la poesía, más que explotar a la poesía, ¿no? O sea. ¿Y en qué momento es que nace el poeta en Arturo Corcuera? Bueno, yo fui un lector desde muy pequeño de fábulas. Una madrina me regaló las grandes fábulas en unos tomos de lujo muy lindos. Fui un gran lector. Después cayó a mis manos un libro del Quijote en edición para jóvenes. Entonces fue mi lectura. Y a la muerte de mi padre, cuando yo tendría pues 10 años, una cosa así, el dolor, la pena que me hizo escribir unas líneas puro sentimiento, ¿no? O sea, que no puedo decir que era poesía, sino era mi primera forma de expresarme, pero ese es, digamos, el primer instante que yo sentí que tenía que escribir a propósito de algo, ¿no? O sea, el primer impulso poético. El primer impulso, donde he sentido que era el nacimiento, el parto, el alumbramiento de mi primera expresión poética. ¿Y compartiste este poema con tu madre? Sí, claro, ellos como un hijo pequeño que le gusta, y como cuando uno hace poemas a la madre y lo celebra en la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Una opinión puede aniquilar toda una vocación, pues. Por eso es que los críticos deben cuidarse mucho. A mí Vicente Alexandre me dijo en España, Neruda, no de Neruda, sino Rubén Darío empezó escribiendo muy mal. Si los críticos le hubieran dicho en las peores maneras que era un poeta malo, se hubiera perdido un gran poeta. Entonces, a mí me acusan, decía él, de ser muy generoso con los jóvenes, y es que yo soy muy cuidadoso con los jóvenes cuando opino. No me sacarán nunca un
un juicio que atropelle pues una vocación y que... Cuéntanos un poquito más de tu vida. ¿Dónde naciste? Mira, yo provengo de una familia cajamarquina, tanto por el lado de mi madre como el lado de mi padre. Pero yo nací por accidente en Salaberry, ¿Cómo así? porque mi familia, mi tío Daniel, mi abuela, pusieron una farmacia en el puerto de Salaberry. Y mi padre, y lo pusieron ahí para estar más cerca de mi padre, que en ese momento él había ingresado a la judicatura, lo habían nombrado juez de primera instancia en Contumasá. En esa época era un pueblito pues lejanísimo y difícil de llegar y todo. Entonces mi madre visitaba anualmente a su madre, a mi abuela. Y en uno de esos años fue en estado grávido, en la que yo ya estaba en su vientre, y se quedó más de la cuenta en la casa. Y cuando iba a volver a Contumasá, los médicos le dijeron, imposible, usted no puede correr el riesgo porque puede abortar en el camino. Y así es como naces en Puerto Entonces, nazco Salaberry. por accidente en Salaberry. ¿Y cómo influye el haber nacido a la orilla del mar en la obra de Arturo Corcuera? Bueno, es una constante en mi poesía, una influencia decisiva además. Yo he escrito mucho con el tema del mar y seguramente el primer simiente del Noé delirante es mi contacto con la fauna marina, las aves de toda clase y luego los animales pequeños de los arenales de la zona. ¿Se quedaron viviendo en Puerto Salaberry mucho tiempo? No, mi madre cuando me alumbró se enfermó de fiebre porpueral y tuvieron que traerla muy grave a Lima. Cuando se curó, porque estaba desahuciada por los médicos y en esa época no había pues penicilina, era una infección era gravísima. Entonces nací y me salvé de milagro. Entonces mi abuela no dejó que fuera a Contumasá, porque decía, tú tienes 6 hijos más, tienes que atender y estás muy, muy debilitada, déjamelo a él unos meses. Entonces a ti los primeros meses de tu vida te crió tu abuela. Me quedé 10 años. 10 años. Porque mi abuela no me soltaba. De mi infancia recuerdo mucho también a mi tía Victoria, que es la madre de Lorenzo Sores, pintor. Ella ha sido como una madre para nosotros, pues y tiene ahora ya cerca de 100 años. O sea que está tan vital como una persona de 60. Significa que los genes que circulan por tu sangre son de longevidad. Sí. Y veo que tu jardín también es muy lindo. Rosy se encarga del cuidado del jardín. Ella sabe cuándo debe cortar las flores, cuándo debe podarlas, con qué debe abonar las flores. Es muy cuidadosa en eso. Es un jardín muy poético. Y además ha tomado muchas fotografías. Puede ella armar un libro con las fotografías del jardín. Sería muy buena idea que la convences y que tú le pongas la poesía, Arturo. Tienen que ayudarme a convencerla a ustedes, porque yo le insisto que haga su propio libro con las flores que ha cultivado. Así lo voy a hacer. Arturo, tú has sido premiado muchas veces en muchos países. ¿Puedes contarnos un poco de qué se siente como poeta cuando uno gana un primer premio de poesía internacional? Bueno, es una satisfacción, no se puede negar que te da una alegría, te estimula mucho, te da seguridad, ¿no? Pero claro, sirve simplemente para el momento, el instante de la noticia, ¿no? Porque un premio no te quita talento ni te da más talento, ¿no? O sea, yo he ganado premios en España, en Cuba, en Chile, en Italia, y bueno, una serie de reconocimientos de ayuntamientos de otros países que me han condecorado y todas esas cosas. Hace poco también has recibido una condecoración del Ministerio de Cultura del Perú. Bueno, sí, del Ministerio de Cultura no ha sido condecoración del Ministerio de Cultura, sino de la Universidad San Martín de Porres.
que no solamente te ha condecorado, sino que ha hecho una publicación en homenaje a Arturo La revista Corcuera. Martín me la ha dedicado íntegramente en una colección preciosa que saca la universidad, una publicación que no habrá cómo recompensar esa obra tan extraordinaria que ha hecho a iniciativa de Guillermo Sonday, porque hay un material tan rico de todos los poetas, desde Martín Adán hasta hoy, en la que tú puedes llegar a esa revista y saber el pensamiento del poeta, la crítica sobre el poeta, los poemas del poeta, o sea, facilita mucho para los estudiosos y para los estudiantes universitarios y para los escolares. Eso de que la poesía no vende, los poetas no se venden. Esa es la verdad. Arturo, para terminar la entrevista, quisiera que ahora ya le diste un consejo a la juventud, le has dado un consejo a los medios de prensa. ¿Qué consejo darías tú al Ministerio de Educación para que mejore la educación en el campo de la literatura en la juventud peruana? Bueno, yo siempre me he preguntado por qué el Ministerio de Educación, por qué no invita, por qué no hace ciclos con los escritores que están vivos, porque ya dejó morir a muchos, que están vivos, ¿por qué no para que tengan contacto con los estudiantes que los estudian y que los conozcan personalmente, que les puedan preguntar y que se sientan estimulados los jóvenes que tienen vocación por la literatura? No me explico por qué, porque eso costaría tan poco. Y tampoco ya no se estimula como cuando antes los famosos juegos florales, concursos del Ministerio Han de desaparecido, Educación, poesía interescolar. Menos mal que ahora vuelve los premios nacionales. Ahora, los premios nacionales deberían ser de estímulo, no para escritores muertos. No debe ser para escritores muertos. Debe ser para escritores vivos, para que sigan produciendo, para que en vida disfruten un poco de reconocimiento y puedan escribir. Todos han pasado grandes padecimientos hasta el final de su vida, y entonces un premio, pero ya no a los muertos el Ministerio en cualquier momento les puede dar en cualquier momento la condecoración póstuma, los honorarios que quiera, lo que quiera, pero es otra cosa. Pero el premio tiene que ser como es en Chile, como es en Argentina, como es en México, que es incluso, mira qué adelantados están con respecto a nosotros, que allá son premios vitalicios, le dan un premio y tienen de por vida $1000 hasta que se mueran. Como era en el mundo árabe hace 1500 años, ¿no? Que los emires convocaban a concursos de poesía y el pueblo concurría y los ganadores recibían suficiente dinerario para vivir la vida. Los países árabes adoran la poesía. Así es. Y por eso es que incluso acá hasta nosotros conocíamos poetas árabes, ¿no? Que se vendían a veces en las calles. Arturo, muchísimas gracias por habernos recibido acá en tu casa, a los del canal Willax TV. Ha sido verdaderamente un honor para mí estar contigo en tu casa. No, yo quiero agradecerle más bien porque se han dado un gran trote venir de Lima hasta acá. No siempre lo hacen los canales de televisión, pero les quedo muy agradecidos por esta conversación que hemos tenido acá en el jardín. Un honor para nosotros, Arturo, y ser recibidos con la maravillosa sencillez que te destaca. Para mí también. Muchísimas gracias, Nayib. Gracias, por supuesto, por tu generosidad, por acompañarnos todos los viernes. Y ahora vamos con Patsy Vendayan y la información comercial para regresar con mucho más. Estamos en Mira quién habla. Gracias, Chichi. Wambrilla, les quiero preguntar a todos mis wambrillos que está haciendo bastante frío en estas épocas. Ay, Dios mío. Y seguramente no pueden respirar bien porque tienen la nariz congestionada o de repente están con tos. Ay, lo que necesitan es Menthol Frost. Mira, se frotan así su pechito, así se frotan bien su pechito e inmediatamente empiezan a respirar mejor con Menthol Frost. Es riquísimo. Después de una frotadita en el pecho y en la espaldita, ¡qué alivio, wambrillos! Adiós a los síntomas de resfrío, la tos y la congestión nasal con Menthol Frost.